mí me tiene muy interesado, Rodolfo, un primer asunto, que es este esfuerzo por contar las cosas de la manera más comprensible para la población en general. O sea, sí hay que admitir que cuando uno habla de la ley de ingresos, de los criterios, del presupuesto, inmediatamente se reduce el club de los entendidos sobre esta materia. Entonces, en ese sentido, te invito justamente a intentar como abrir la caja negra y explicar de la manera más detenida lo que observamos a partir de los documentos presentados en la Cámara de Diputados y también los discursos, sobre todo el que se pronunció esta mañana por parte del secretario de Hacienda Arturo Herrera. Te ruego que escuches el siguiente audio, 1 minuto y medio nada más, que tiene que ver con lo que él llamó en el cuadrante los 4 temas, los 4 valores principales que guiaron la confección de este paquete económico, y ahí comenzamos inmediatamente después con tu reacción. Tenemos una serie de consideraciones finales, es una especie de cuadro resumen. Lo primero es ¿qué buscamos con el paquete económico? El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo, se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. Durante un periodo muy largo, los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre habría ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará una ejecución oportuna, en particular en un contexto de desaceleración global. Permítanme tomarme un minuto en este sentido. Estamos muy conscientes de que hay un proceso de desaceleración de la economía en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear impuestos nuevos. En suma, el presupuesto 2020 se constituye en una plataforma para lograr el bienestar de todos y todas, privilegiando el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. Gobierno de México. A ver, Rodolfo, arrancamos. Déjame ir uno por uno. Austeridad y disciplina. O sea, se mantiene la austeridad y disciplina, le bajan recursos de manera muy importante a SEDATU, le bajan recursos de manera muy importante a la Secretaría de Economía, la presidencia se reduce 44%, hay otras instituciones a las que va mejor, turismo también viene una reducción muy importante, es decir, ahí es donde cayó el recorte. Ya el año 2019 pues había sido ejemplo de esos recortes, los volvemos a ver en el 20, no para todas las partes, pero sí en estas áreas. ¿Qué reacción te provoca este primer punto, austeridad y disciplina como valores de este paquete económico? Bueno, en la primera parte que menciona el secretario, creo que es muy importante tomar en cuenta el contexto internacional, porque esta austeridad no solamente viene dada por el mejor uso de recursos que se quiere dar, sino también por el declive de las perspectivas en el crecimiento económico, buena parte de ellas proveniendo de lo que ocurre en el exterior, y en consecuencia hay que encontrar pues ahorros sustanciales. La segunda reacción es que esta austeridad está pues ligada a una reasignación del gasto. Y con todo lo útil que puede ser irse secretaría por secretaría, me parece que es más, digamos, informativo ver en qué se va a usar el gasto, no tanto quién lo va a gastar. Y te resumo las prioridades del gobierno. Desarrollo social va a ser uno de los elementos cruciales en esta administración, porque tiene uno de los incrementos más importantes, 2.8% del gasto que se puede programar en el 2020. Desarrollo económico prácticamente queda sin crecimiento, queda el mismo gasto, pero con una importante reasignación, y entonces deja de tener importancia porque se contrae el gasto en turismo, en transporte, en la agricultura, y se privilegia el sector energético. Y finalmente hay un importante aumento en el gasto de gobierno. Efectivamente, en la presidencia puede haber recortes, pero el gasto para hacer gobernable este país
aumenta sustancialmente, 6.7%, y sobre todo en seguridad nacional. Ahí es donde tenemos el mayor aumento. Entonces, justo como lo dice el secretario, estamos viendo un gasto que se va a lo social y a la seguridad, cosa que en principio me parece muy razonable, pero por supuesto cojea en la parte económica y, como podremos comentar más adelante, poner muchas canicas en el sector energético pues tiene sus asegúnes, en particular pues que a lo mejor no recuperamos todas las que ponemos en la producción de gasolinas o... La apuesta por Pemex y en efecto el sector energético me parece clave, pero antes de llegar a ese puerto, déjame cerrar con estas ideas que creo que te podemos sacar jugos y te las pregunto. Primero, Rodolfo, dice y dice bien el secretario Arturo Herrera que normalmente los gobiernos anteriores subestimaban los ingresos y era una maña para que Hacienda al final tuviera dinero, margen de recursos, margen de maniobra para distribuir los recursos a su antojo, independientemente de lo que dijera la Cámara de Diputados. Entonces lo que dicen ahora es, no estamos subestimando, estamos haciendo un cálculo lo más adecuado posible. Eso quiere decir que Hacienda está renunciando a ese margen de maniobra. Y de una vez te traigo el otro tema, hablando de la eventual recesión, pues tú sabes que hay que gastar dinero, lo decías hace un momento. La verdad es que 2019 fue un muy mal año para la ejecución de los recursos, no había proyectos, en fin. Y dice Arturo Herrera, lo que vamos a hacer ahora es licitar desde el 2019 para que en efecto en 2020 se esté ejecutando a tambor batiente buena parte de los presupuestos en inversión directa. Bueno, sí, me parece que es muy atinada la observación de que la presupuestación en años pasados tenía ese truco de pues no poner todos los ingresos en su dimensión correcta, y cuando aparecían, pues las reglas permitían su uso discrecional. Al acabarse esto, a esta práctica, pues efectivamente creo que esto ayuda a la planeación y a saber mejor dónde van a quedar los recursos. No todo, sin embargo, es la desaparición de esta discrecionalidad, porque hay recursos que se asignan mediante reglas, por ejemplo, el gasto que va a las entidades federativas por, digamos, devolución de los impuestos que ellos no cobraron y que cobró la federación, o el gasto en proyectos de desarrollo que va justamente también a ejecutarse en las entidades federativas. Eso admite poca discrecionalidad en términos de lo que hace la federación. Pero uno de los ramos, el ramo 23, en esta ocasión aumenta. Y aunque no es un monto importante, es todavía un margen de discrecionalidad que podría ser atendido. Buenas noticias por el lado de los ingresos, como tú ya has planteado, otras que podrían ser mejores por el lado del gasto. Rodolfo, tengo para revisar prioridades justamente el tema Pemex. En el proyecto del corredor interoceánico del Istmo, el año que entra solamente se van a asignar 3.195 millones, que para ti, para mí, pues es mucho dinero, pero yo no creo que para esa inversión lo sea. Quizá me equivoco. El Tren Maya, que me esperaba una gran inversión, solamente 2.500 millones de pesos. No olvidemos que el Tren Ciudad de México-Toluca está valuado en 60.000 millones de pesos. Y al Tren Maya solamente se le asignan 2.500 millones. No me cuadran las cifras. Y luego tenemos 4.852 millones de pesos para programas de inversión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. O sea, realmente ni el 10% de la cifra que te voy a dar ahora, que es la inversión en Dos Bocas. 41.256 millones. O sea, Dos Bocas se lleva, digamos, para decirlo rápido, 10 veces la inversión del Benito Juárez, ¿no? Más 11 veces, ¿no? Lo que se va para el corredor del Istmo. Y si a estos 41.256 millones le sumas los otros 46.000 millones que le va a meter el gobierno como accionista de Pemex para rescatarla, y la reducción de ingresos que tendrá Hacienda por otros 40.000 millones, o sea, sí estás hablando de 120.000, por los 130.000 millones más o menos, que le vamos a entregar de pues nuestro dinero de contribuyente a Pemex,
contra proyectos que parecían más importantes y que iban a recibir menos dinero. No es, ahora sí voy contigo, no es demasiado amor a Pemex y, como decías tú, un riesgo alto el que se está tomando. Así es, me parece que la inversión en Pemex, y en particular hay que recordar que se trata de construir una refinería que tiene múltiples dificultades técnicas y una perspectiva de rentabilidad, por decirlo menos, muy incierta, pues es arriesgar una enorme cantidad de recursos. Lo bueno que trae el presupuesto en cuanto a su prudencia de equilibrar gastos e ingresos y no generar endeudamiento, por el lado de la inversión en Dos Bocas, pues genera incertidumbre, es muchísimo dinero que tiene esta posibilidad de no fraguar en un proyecto que ya no digamos reditúe dentro de este sexenio, sino no reditúe del todo. Entonces sí hay ahí una señal que en el futuro pues muchos inversionistas van a tomar con mucho cuidado, porque puede entrar en problemas financieros Pemex si esta enorme inversión no empieza a tener una rentabilidad clara que le permita pagar sus deudas a futuro y en consecuencia el gobierno federal absorber deuda de Pemex y comprometerse pues a una mayor carga de crédito que pues la que ha venido manejando y la cual pues es percibida como un riesgo adicional, en este caso a las finanzas públicas nacionales. Escuchemos lo que dijo el secretario de Hacienda justamente a propósito de Pemex. A Petróleos Mexicanos. Este apoyo está dividido en dos partes. Hay 46 mil millones de pesos de capitalización, es decir, presupuesto que está contemplado dentro del presupuesto de egresos de la Federación y que se va a transferir a Pemex, es decir, esa es la parte del apoyo que sale por la vía del gasto, y hay una parte del apoyo que sale por la vía del ingreso. Pemex es una empresa que ha estado sobregravada a lo largo del tiempo y esa es una de las razones por las cuales no ha estado invirtiendo y hemos visto una caída a lo largo de los años. A ver, Rodolfo, voy a meter aquí mi bisturí. El presidente López Obrador ha hablado, yo no diría con desprecio, pero sí con distancia, de las calificadoras que han entregado sus reportes sobre Pemex, ¿no? Moody's y tantas otras. Y un poco lo que dices, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ahí, porque la verdad es que la reducción de la corrupción, la reducción del huachicol no lo están tomando en cuenta y no dijeron nada cuando en el pasado hubo buenos manejos en Pemex. Es el discurso. Pero en la vida real sabemos que esa mala calificación de la deuda de Pemex impacta en una mala calificación en el gobierno, en las finanzas públicas, porque de alguna manera están ligadas, de una gran medida, están ligadas una con la otra. Entonces, desde esta perspectiva, pues parecía que el presidente de un lado dice que no le cree a las calificadoras, pero del otro lado está dispuesto a hacer todo para ver si ahora sí convence a las calificadoras con, te insisto, esta inversión, incluyendo Dos Bocas, de más de 130 mil millones de pesos solo para el año que entra. Pues sí, y hay un problema adicional que para convencer, ya no digamos a las calificadoras, a los inversionistas en general que van a poner su dinero en el país y que pues necesitan tener alguna perspectiva de que el gobierno obtendrá pues lo suficiente para cumplirles sin mayor dificultad, pues para eso se necesita elevar la producción petrolera más que la producción de refinados, de gasolina. Y no se ve claramente cómo esto vaya a ocurrir. Hay que recordar que de la producción petrolera, pues todavía se extraen una buena parte de los ingresos que pueden apoyar a la federación, además de los que retenga Pemex para sus inversiones. Y creo que hay un supuesto muy optimista de que la plataforma petrolera, es decir, la producción nacional, se puede expander. Y este optimismo tendría en todo caso que estar asociado a permitir que se extiendan los contratos privados para exploración de petróleo que permitan darle al gobierno pues los recursos que después dedicará, entre otras cosas, a la refinería de Dos Bocas. Es un equilibrio complicado de obtener ingresos de donde el costo de obtenerlos es más bajo para luego hacer inversiones muy riesgosas, y yo creo que en ese equilibrio ciertamente está arriesgando el gobierno pues que ya no digamos le bajen la calificación, sino que los
que van a poner su dinero en el país quieran cobrar una tasa de interés más alta para tener ciertas garantías de recuperar lo que están poniendo. Te pregunto y sobre la cifra, para ver si no me equivoco en ella, pero los ingresos petroleros rondan los 30,000 millones de dólares anuales y van cayendo, en los últimos años. En cambio, el turismo aporta más o menos lo mismo, sobre 27, 30,000 millones también al año. Es decir, son dos motores del mismo tamaño. Y sin embargo, Rodolfo, tú ves una apuesta enorme a los ingresos petroleros y al contrario, pues si yo miro el presupuesto a la Secretaría de Turismo, ¿no? El corte que le dan, la consecuencia de tanto dinero, sí me quedo un tanto intranquilo. ¿No será que estamos sacrificando un motor pequeño por otro pequeño? Y déjame te vuelvo más compleja la pregunta. Tú y yo lo platicábamos, bueno, el principal ingreso del país, sobre todo cuando hay equilibrio en la balanza, pues son las exportaciones, y ahí pues el actor principal para promover exportaciones en todos los sentidos es la Secretaría de Economía, y vemos también a la Secretaría de Economía con un recorte muy importante. Yo ya no sé si resulta que estos secretarios fueron menos buenos para conseguir dinero que los otros, es decir, no chantajearon lo suficiente, o si hay una suerte de dificultad para concebir cuáles proyectos valdría la pena apoyar mejor que otros. Bueno, lo que ocurre es que el presidente ha visto en la construcción de la refinería no solamente un elemento de palanca de desarrollo, sino también simbólico de independencia respecto al exterior en materia de gasolina. El punto es que si uno lo ve más fríamente, de donde salen más beneficios con menor costo para la inversión en el sector petrolero, es en la exploración y en la obtención de petróleo. Y desafortunadamente nuestra producción viene declinando ya desde hace unos 15 años. Estos más de 30,000 millones 3,000 millones de barriles diarios de petróleo, pues han venido declinando y ahora estamos en cerca de 1.500 millones de barriles, y eso en una tendencia que ha venido declinando constantemente. Si no le damos vuelta a ese declive de los ingresos petroleros, pues lo que vamos a tener es que no habrá manera de financiar pues proyectos más complejos. Ahora, hacer entender esto al presidente es algo complicado, y yo creo que ahí el secretario de Hacienda intentó hacer su mejor papel y no lo logró, y la refinería Dos Bocas va como el gran proyecto de esta administración y el gran riesgo de este país en los próximos años. Bueno, me voy a mover ahora a la parte de los ingresos. Es ambicioso tener un presupuesto, decía yo hace un momento, el más grande en la historia de este país, 6.1 billones de pesos, sin incrementar impuestos. Aunque, y déjame entrar por ahí, sí hay un aumento en los impuestos especiales. Es decir, tabaco, alcohol, gasolinas, en fin, ahí hay un intento de incrementar. Y por el otro lado, pues sí nos anuncian que el SAT se va a poner durísimo para prohibir condonaciones, para combatir empresas fantasmas, para perseguir a los famosos factureros, en fin. Te pregunto en conjunto, ¿ves posible tener un gasto tan grande que pueda financiarse solo con las medidas que el SAT aporta, o va a llegar un momento en que sí se requiera tener ingresos frescos por otras vías o mayores impuestos? Creo que también allí hay un riesgo porque se han planteado metas de recaudación que, aunque son modestas, dependen mucho del desempeño de la economía, y este está lejos de estar garantizado. Mira, el presupuesto prevé que el próximo año habrá un crecimiento de la economía de 2%, cuando en este año, si bien nos va, apenas llegaremos a arañar el 1%. Entonces, duplicar el crecimiento de este año al otro luce optimista. Y es importante porque de ahí proviene la recaudación fundamentalmente a través de los impuestos que están asociados a la actividad económica, llámese impuesto a la renta o impuesto al valor agregado.
Creo que sí hay un riesgo de que no alcance a cumplir sus metas de ingresos para darle suficiencia presupuestaria al gasto. Por supuesto que hay algunos elementos que va a poner en juego el gobierno para alcanzar o acercarse lo más posible a cubrir su gasto sin generar. ¿Te importa si te mayor interrumpo un deuda. segundo aquí, Rodolfo? A ver, en efecto habla de entre 1.5 y 2.5, tú sacas el promedio 2%. Así Pero el es. argumento que dio Arturo Herrera fundamental es, dada la guerra comercial con China y el beneficio que esa guerra nos trae, y la ratificación del TEMEC, sí cabría esperar que el año que entra nos beneficie. O sea, no está desde su punto de vista disparado y el argumento, aunque es especulativo, tiene patas. Sí, sin duda, si el sector exportador llega a tener un dinamismo de tal magnitud que pues aprovecha este conflicto comercial, pues ahí tendremos más ingresos. El problema es que esta guerra afecta el crecimiento de los Estados Unidos y está afectando al crecimiento del mundo. Y el declive de la economía estadounidense sería un golpe terrible para nosotros, quizás con cierto rezago, pero a final de cuentas un golpe, y el resto del mundo también está en declive. Entonces, no es que la guerra comercial abra un mercado floreciente, abre un mercado, sí, pero un mercado que esté en declive, así es que Pero a ver, hay que explícame, ser porque prudentes. regreso, Rodolfo, a tu comentario la vez pasada. Estará en declive, pero pues crecieron nuestras exportaciones. O sea, este año, que era un mal año sin Temec, ¿no? Tenemos el año histórico récord en exportaciones. Es decir, sí cabe suponer que el año que entra, con que se mantuviera como este, o si mejora tantito, sí pudiese ser una locomotora del desarrollo. ¿Por qué te genera desconfianza? Porque las exportaciones efectivamente se irían a un mercado internacional que no está siendo, digamos, cubierto por China, dadas las sanciones de Estados Unidos. Pero el resto del mundo se está contrayendo, es decir, va a comprar menos en ese mercado al que queremos exportar. Es como decir, abrimos la puerta a una nueva oportunidad, pues esa oportunidad a la que abrimos la puerta está en desaliento, está disminuyendo. Entonces quizás dure un tiempo la posibilidad de darle juego al sector exportador, pero ni su tamaño ni la perspectiva de crecimiento pues son muy optimistas. En ese sentido sí puede haber dificultades. Yo creo que es un presupuesto que está basado en cierto optimismo razonable, pero a final de cuentas en un escenario que puede no presentarse con ciertas probabilidades. De ahí la prudencia que yo creo que hay que tener y la posibilidad de que haya ajustes a esto que se nos plantea. Regreso al tema tributario, ¿no? Déjame insistirte. ¿Ves a Margarita Ríos pudiendo innovar en las políticas del sistema de administración tributaria, del SAT, para mejorar la recaudación con la norma actual? Es decir, el combate a las condonaciones, a las empresas fantasmas, a los factureros, en fin, utilizar los sistemas ahora más actualizados, digitales, como para que con la legislación actual podamos hacernos de un tesoro público más robusto, más grande. ¿Le confiarías a esa apuesta? Ahí creo que hay más control, no es que dependamos de alguna gente en el exterior o del panorama mundial. Aquí sí creo que se puede apretar el puño respecto a ciertos contribuyentes y también se pueden aprovechar algunas oportunidades que se han dejado pasar. Ya mencionabas tú las condonaciones, que creo que eso pueden también ser importantes para darle un respiro a las finanzas públicas, pero también el explorar estos nuevos impuestos a las plataformas digitales, que aunque no va a ser mucho en estos momentos, pues sí ya van a servir de precedente para ir ampliando más adelante la base gravable, porque nuestra economía, como las economías del mundo, gradualmente va a hacer más uso de estos servicios digitales. Los vehículos que se pidan por aplicaciones, las descargas de películas, en fin, una serie de elementos que pues no han sido grabados hasta el momento por falta de actualización de la ley fiscal, pues también pueden ser parte de lo que contribuye a los ingresos.
A ver, Yo creo que escuchemos ahí el audio justamente a propósito de este tema, ¿te parece? sí, adelante. Los impuestos que tienen que pagar las plataformas digitales no son nuevos, son los impuestos que pagamos o todas las empresas o todos los ciudadanos. Es decir, cuando se renta un vehículo a través de una plataforma se tiene que pagar un impuesto sobre la renta o un IVA, no son diferentes. También pasa así cuando hay el consumo en alguna tienda, cuando ustedes van al cine, en realidad hay un IVA asociado ahí. Lo mismo se está proponiendo con el caso de las plataformas digitales y estamos llegando ya a acuerdos con ello y hay algunas disposiciones en la miscelánea para facilitar que esta retención se haga como en la mayor parte de la economía. Bueno, Adolfo, hoy en la mañana decía Arturo Herrera que, bueno, que esa economía todavía no pesa tanto, ¿no? Tú dices, hay que fijar precedentes, pero si nos atenemos al número, dice, pesa sobre el 5%. Oye, con que te dejara un quinto, ¿no? 5% del PIB. Con que te dejara un quinto de ese 5% en la hacienda pública, o sea, te estoy pidiendo nada, ¿eh? El 20% general de impuestos a esas plataformas, con eso pagas buena parte de la inversión en Pemex, ¿eh? O sea, no es un monto menor. No, y al contrario, si tú te das cuenta, si se cobra IVA, impuestos sobre la renta, estamos hablando de que ya el impuesto compuesto es cerca de 20 puntos, lo cual quiere decir que ese 5% le estás tomando un 1% para financiar a las finanzas públicas. Es una quinta parte de lo Mucho que... dinero, mucho dinero. Exacto. Lo minimizó, pero yo hacía mis cuentas y dije, no está nada mal, ¿no? ¿En cuánto está ahorita el punto del PIB? Más o menos en unos 100 mil millones de pesos, más o menos. Pues hombre, tienes ahí 500,000, 130 más o menos. Es un dineral, pues. Oye, y déjame ahora moverme al valor de la moneda, ¿no? Yo traigo ahí también sensación mezclada y con esto voy cerrando. Siempre lo más difícil para un presupuesto es fijar el precio del barril y, segundo, fijar el precio del peso. Yo ahí te pregunto si pues esto de los $49 por barril te parece adecuado, si no haber adquirido las coberturas como se hacía antes es adecuado, y de una vez aprovecho para decirte si tú te crees eso de que vamos a cerrar en diciembre de 2020 pues casi con el mismo precio que tuvimos la semana pasada, o centavos más, centavos menos. Mira, el precio del petróleo tiene una enorme volatilidad. Las tendencias que se han observado son de un declive y una recuperación incierta. Yo creo que podría hacerse un poco más prudente, tener en lugar de esos $49 alrededor de $45 para tener más margen de revisión futura y de no estar comprometiendo recursos. Y por otro lado, el tipo de cambio pues es una convergencia de no solamente lo que puedes atraer a través de exportaciones, me refiero a través de dólares, sino también tu inversión extranjera directa y en términos financieros. Ahí hay una volatilidad mayor porque se percibe un ambiente incierto en la economía mexicana. Déjame incluso en la economía mexicana, déjame añadirte una complicación. Bloomberg viene insistiendo desde hace algún tiempo que el tema de la moneda mexicana es que no solamente está determinado su valor por nuestra economía frente al resto del mundo, sino que es lo que ellos llaman una moneda insignia. Es decir, cuando los mercados en Hong Kong o los mercados en Asia o en Europa quieren vender moneda de países emergentes, no venden monedas, venden pesos mexicanos y esa es la moneda que mueve el resto, lo cual hace que las variables que determinan el valor de nuestra moneda, su demanda y su oferta no son las mismas que habríamos tenido en 1995. Totalmente cierto, y a eso hay que agregar otro factor, que es la política de tasas de interés que decida seguir el Banco de México, que siendo autónomo, pues es difícil preverlo, pero digamos que en este ambiente de desaceleración de la economía mundial y de austeridad, no es del todo descartable que reduzca la tasa de interés un poco más el Banco de México, y con eso se pierden incentivos a traer moneda extranjera, que vendría buscando mejores tasas de interés, y en consecuencia el valor de 20 pesos por dólar que se está previendo, pues puede ser también optimista.
No tocamos el fondo de estabilización, ¿verdad? Finalmente esa amenaza, ese fantasma lo despejamos. No por completo, hay pensado hacer uso, aunque sea mucho más moderado, de los fondos de estabilización, en particular del petrolero, y sobre todo de que se olvida de tener este ahorro por parte del gobierno en términos de el gasto y el ingreso programable, este llamado superávit primario, se reduce un poco. Entonces eso le da un respiro, el uso de algunos fondos, no en la misma magnitud que antes. Pero Mario Delgado había dicho que se iba a usar 130,000 millones del fondo de estabilización, del cochinito que habíamos hecho, ¿no? No, eso sí se despejó, ¿no? No, por lo menos no en esta ocasión. Se reduce notablemente. Ya. Bueno, te agradezco muchísimo, seguramente va a haber mucho más que hablar esta semana, así es que por acá nos vemos el jueves. Ahí estaré, con mucho gusto.